Desde el primer semestre del 2020, la deuda total del país, medida como el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, tuvo un registro de 12.07 billones de pesos, con lo cual se ubicó en 52.1% del Producto Interno Bruto anual. Según el informe trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cifra que se obtuvo al cierre de junio representa el monto más elevado desde el año 2000, el año más antiguo del que se tienen datos. En el mismo periodo del 2019, el registro fue de 10.51 billones de pesos, por lo que se experimentó un aumento de 1.51 billones de pesos. De acuerdo con Hacienda, la explicación en el aumento del 68% se halla principalmente en un efecto de evaluación por la depreciación del peso frente al dólar de Estados Unidos. Sin embargo, la dependencia destacó que a pesar del nivel de la deuda que tiene México, este continúa siendo relativamente bajo en relación a lo visto en otros países como Italia, donde la deuda pública bruta total supera el 181% de su Producto Interno Bruto, en Francia el 144%, en España el 140% y en Estados Unidos el 129%, entre otras naciones. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Revolución Democrática 2.0. El día de hoy estamos aquí muy contentos porque hemos recibido muchísimos comentarios de parte de todas y todos ustedes, sugerencias que hacen posibles estos programas. Continúen compartiéndolo, por favor. En YouTube pueden encontrar también estos programas. Bienvenidos ya a Revolución Democrática. Estamos empezando. Córranle, acomódense, siéntense, escúchenos, aunque sea, por favor, mientras hacen otra actividad, pero no se pierdan este programa. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de la deuda del país, que si está endeudado, que si no? ¿A poco no hemos escuchado mucho esa frase? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es la deuda externa, por ejemplo? Pues el día de hoy vamos a tratar de disipar estas dudas y para ello tenemos a dos extraordinarios ponentes a los que yo les voy a presentar. Voy a presentarles a Mario Alberto Di Constanzo Armenta. Él es político y economista, defensor de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. También fue diputado federal, fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, lo que todos conocemos como CONDUCEF. Mario, te doy la bienvenida nuevamente, un gusto saludarte aquí en Revolución Democrática. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias, muy contento de estar en el programa. Un saludo a ti, a todo tu equipo y desde luego a todo el auditorio. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Y les voy a presentar, vamos a darle la bienvenida a Carlos Vázquez Vidal. Él es economista, especialista sobre el estudio del presupuesto público e interesado en la democratización de las finanzas públicas. Es también investigador en el área de deuda pública en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP por sus siglas. Carlos, bienvenido a Revolución Democrática. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, muchas gracias, muy bien, gracias, mando un saludo a ti y a todos, muy contenta de estar en el programa. Pues contentos estamos todos de tenerlos también el día de hoy aquí y de tenerlos a ustedes conectados en estos momentos en Revolución Democrática 2.0. Vamos a hablar el día de hoy sobre la deuda externa. ¿Qué es esto? Bueno, pues apúrense, ya vamos a empezar. ¿Y qué les parece? Les voy a preguntar a nuestros ponentes del día de hoy si comenzamos. Como bien saben, según cifras de la Secretaría de Hacienda, pues más o menos por ahí de fines de julio de este año, la deuda pública del país ascendió poco más de 12 billones de pesos. Si estoy mal, por favor, corríjanme. De estos, pues casi 7 billones y medio, estamos hablando de billones y medio de pesos, pertenecían a la deuda interna y casi 5 billones de dólares de deuda externa. Pero ¿qué les parece, por favor, si me ayudan con una breve explicación a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, de en qué consiste la deuda pública, la deuda interna, externa, de qué estamos hablando? Mario, por favor, oriéntanos.
que efectivamente, como lo mencionas, al 30 de junio del presente año, la deuda pública total del país evidentemente ascendió a 12.3 billones de pesos, de los cuales un buen porcentaje es deuda interna y un porcentaje menor pero importante es deuda que se tiene denominada en moneda extranjera o que se debe a instituciones y a bancos extranjeros. ¿De dónde viene esta deuda? Que es la primera pregunta, ¿no? Esta deuda viene yo te diría de dos conceptos. Primero, cuando se gasta más de lo que se tiene, pues se tiene que incurrir en una deuda. Es decir, pedir prestado para llevar a cabo proyectos en el país. Y creo que uno de los elementos muy importantes es en qué nos gastamos ese endeudamiento o para qué nos endeudamos. Como en una familia, cuando hay más ingresos o menos ingresos, pues la gente recurre a los préstamos. Podemos pedir prestado para adquirir una casa, podemos pedir prestado para adquirir el súper, por ejemplo, y es precisamente una de las cosas, podemos pedir prestado para iniciar un negocio. Básicamente lo mismo sucede en el país. Cuando no hay los recursos suficientes para llevar a cabo diferentes proyectos de gasto, es cuando se requiere este financiamiento. Y hay dos maneras de hacerlo: o se recurre al exterior a pedir créditos, líneas de crédito, o se recurre al interior como emitiendo CETES. Cuando nosotros vemos que hay una diferencia mayor entre los gastos y los ingresos, es decir, que los gastos superan a los ingresos, pues finalmente lo que falta tiene que financiarse con algún tipo de deuda, como te digo, interna, ya sea recurriendo a la emisión de los certificados de tesorería o de valores gubernamentales, o solicitando líneas de crédito en el mercado internacional. Muchas gracias, Mario. Carlos, por favor, compártenos tus conceptos para que la gente que nos está viendo pueda empezar a estructurar su idea de qué son las deudas, la pública, la externa. ¿De qué estamos hablando, Carlos? Muchas gracias, Gabriela. Sí, a mí me gustaría complementar las definiciones que nos comparte Mario. Cuando aquí en el centro hablamos de deuda pública, nos gusta referirnos al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia de la deuda. Al referirnos al saldo histórico, nos estamos refiriendo a la deuda acumulada tanto del gobierno federal así como de los organismos y empresas públicas. Entonces, la deuda pública no solamente incluye la deuda en la cual incurre el gobierno federal, como dice Mario, cuando los gastos no son suficientes y es necesario un financiamiento, sino también la deuda en la que incurren los organismos y empresas públicas, como CFE, Pemex, IMSS e ISSSTE, que por lo regular la única empresa que recurre a financiamiento es Pemex. También en el saldo histórico se registran deudas que no están incorporadas en el presupuesto público, como es el caso de los PIDIREGAS. Los PIDIREGAS son proyectos de inversión en infraestructura de largo plazo. Entonces, en estos esquemas de inversión se les encomienda al sector privado la construcción y el financiamiento de un proyecto productivo, como puede ser una planta eléctrica. Entonces, al final del proyecto, la iniciativa privada entrega el proyecto al sector público y comienza a pagar. Entonces, estos pagos que se van dando se registran también como deuda pública. En el caso de la deuda externa, también hay una diferencia porque esta puede ser emitida tanto en mercado de capitales, ya sea con la emisión de títulos de deuda en el mercado de dinero o en el mercado de capitales, como se conoce, pero también se puede adquirir crédito con algún organismo internacional, como es el caso del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que son organismos que brindan créditos a los países para poder financiar algunos proyectos o programas que están dentro de la cartera de estos organismos. Gracias, Carlos. Me gustaría que nos ayudaran con esta duda que nos enviaron. ¿Cuánto pagamos anualmente de intereses de la deuda pública y cuánto se va a capital? Este porcentaje, bueno, ¿en qué afecta este porcentaje al presupuesto público, el costo financiero de la deuda? Mario, ¿nos ayudas? Sí, claro. Mira, anualmente toda esta deuda, bueno, genera intereses como los generaría, por ejemplo, una tarjeta de crédito. El año pasado y este año se han presupuestado
presupuestado para pago de deuda o costo financiero de la deuda aproximadamente 750,000 millones de pesos, para hablar en términos redondos, un poco menos, pero lo importante de esto es que este costo financiero pues varía, depende mucho de la tasa de interés, que es un factor que incide, pero también depende mucho del saldo de la deuda. Entre más debamos, pues regularmente tenemos que enfrentar un costo financiero más importante. Ahora, ¿qué creo que es lo importante de este costo financiero? Como en cualquier deuda, es importante que el país registre los recursos suficientes para poder cumplir con esta deuda, con estos pagos, sin tener que descuidar el gasto en otras actividades, que es lo que ha venido pasando. Les doy un ejemplo. Si el costo financiero de la deuda es más alto, digamos, que la inversión pública, pues ese es un mal indicador, porque quiere decir que la deuda nos está comiendo. Si el país crece a una tasa inferior a lo que crece la deuda, pues también es un mal indicador, porque esto quiere decir que la deuda se va haciendo cada vez más grande como proporción de lo que generamos. Es un ejemplo trasladado a las familias, por ejemplo, a una persona, para que se pueda entender este concepto, es como si año con año, en lugar de deber menos, debiéramos más, pero todavía peor, si año con año debiéramos más y nuestro ingreso es menor. Ahí es donde se van generando los problemas para pago de esta deuda, o cuando los intereses por concepto de esta deuda, por ejemplo, nos estén evitando, nos estén impidiendo llevar a cabo otro tipo de gastos. Un ejemplo, que el pago de intereses de la deuda haga que no podamos, por ejemplo, consumir en el en el supermercado. Esto es un mal indicador. Y es un poco lo que ha venido sucediendo y se ha recrudecido a través de estos 18 o 19 meses de gobierno. Tú lo señalabas atinadamente, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en junio la deuda total del país es de 12.3 billones de pesos, cuando en diciembre, por ejemplo, de 2018 era de 10.8 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que en 18 meses de gobierno el país pues no ha crecido, la economía cayó en 2019 y caerá, según las estimaciones, casi 10% en el 2020, y la deuda aumentó. ¿En cuánto aumentó? En 1.5 billones de pesos, lo que quiere decir, si nosotros hacemos un cálculo, quiere decir que este endeudamiento se incrementó a un equivalente de 2.777 millones de pesos diarios. Ahora, tú me dijeras, lo que hay que ver es en dónde es ese endeudamiento. Oye, fíjate, ya Mario, tenemos... Perdón, te voy a interrumpir porque justamente de lo que estás hablando yo quisiera preguntarte y después que nos ayudara también Carlos. Justamente lo que dices, aumentó la deuda, pero pues a nosotros los mexicanos se nos informó que no se iba a adquirir más deuda y que incluso se había pagado puntualmente lo que se debía. Entonces, ¿por qué este incremento, Mario, del que nos hablas? ¿A qué se debe? Mira, este incremento se obedece básicamente a dos cosas, ¿no? Desde luego hay un componente devaluatorio. Sí, es cierto, tenemos un porcentaje de esta deuda en dólares, por llamarlo así, o en una moneda extranjera, y el tipo de cambio se deprecia, se devalúa, pues quiere decir que debemos más, aunque en este momento, pues ya la devaluación no es tan grande, como cuando llegó en este año, el peso llegó a estar rozando los 25 dólares, los 25 pesos por dólar. Ahorita lo tenemos en un margen de 21, que ese es un elemento que podría hacer que la deuda creciera. Eso sí eso es cierto. Otro elemento que puede hacer que la deuda crezca, pues evidentemente es que si el Producto Interno Bruto, si el pastel que construye la economía año con año está siendo más chico, pues el peso de la deuda sobre ese pastel va a ser más grande, o el porcentaje va a ser más grande. Pero aquí lo verdaderamente, yo te diría, extraño y lo preocupante es que este incremento en la deuda, pues no se explica un poco por eso, pero también es cierto, debemos más, hemos incurrido en endeudamiento.
Por ejemplo, nada más para darnos cuenta de esto, en el mes de julio y las estimaciones de la Secretaría de Hacienda para este año, la deuda, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, o el gasto y menos el ingreso, pues va a ser casi de 800,000 millones de pesos, que es el déficit presupuestario que se estima. Entonces, esto quiere decir que debemos más. Ahora, la pregunta relevante es, ¿en dónde está esa deuda? Si tú me dijeras, oye, tenemos más carreteras, tenemos ya mucha infraestructura funcionando, pues no se ve así. Realmente hoy no tenemos más escuelas que hace año y medio, hoy no tenemos más refinerías, hoy no tenemos más puentes. Entonces, es como si tú te endeudaras de tu dinero, no para un bien durable que a lo mejor te va a generar incluso una utilidad. No te endeudaste para un negocio, te endeudaste con bienes que no te van a representar un ingreso en el futuro. Entonces este endeudamiento todavía es más preocupante, y desde luego el decir que no se va a recurrir a una deuda, pues ha sido un mito de la presente administración, porque la deuda ahí está y las cifras de la propia Secretaría de Hacienda así lo revelan. Muchas gracias, Mario. Carlos, entonces, a ver, a lo que estamos entendiendo acá en el estudio y lo que nos está explicando Mario, entonces sí se ha recurrido a más endeudamiento, y para que le quede claro a las personas que nos están viendo, porque bueno, vamos a tomar en cuenta que no somos economistas, que la ciudadanía tiene que empezar a comprender estos temas en un lenguaje y en un argot que pueda comprender. Coloquialmente vamos a platicarlo o a ponerlo, Carlos. El dólar sube, el peso se devalúa, y por lo tanto, entonces, si debíamos, en un ejemplo muy burdo, 100 pesos, pues ahora, como ya subió el dólar, te voy a deber 200. Estamos en esa idea, y cuéntame, sé si es un mito, como dice Mario, ¿sí se ha recurrido a endeudar más? Claro, no, fíjate que tal cual como pones la analogía es así, o sea, realmente ante la depreciación del tipo de cambio, tu deuda evaluada en dólares o en monedas extranjeras pues incrementa, ¿no? Nosotros hemos calculado aquí en el centro que la depreciación del tipo de cambio incrementa el saldo de la deuda en 2 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando que de cada peso que se genera, son 2 centavos los que se estarían incrementando por medio solamente por la depreciación del tipo de cambio, que esto no implica necesariamente nuevo endeudamiento, simplemente es una reevaluación de la deuda que ya tenías. Sin embargo, como bien menciona Mario, sí se está incurriendo en nuevo endeudamiento. Incluso a julio de este año, el endeudamiento externo neto es de 16,000 millones de dólares, que ya rebasó el techo de endeudamiento externo aprobado. En 2020, el techo de endeudamiento externo aprobado fue de 5,200 millones de dólares. Ahorita el saldo es de 16,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que es casi 3 veces más que el techo de endeudamiento externo aprobado. Ahora, la ley de ingresos realmente permite esto, o sea, puedes endeudarte en el mercado externo a costa de endeudamiento interno siempre y cuando no rebases el techo de endeudamiento total, que el techo de endeudamiento total aprobado fue de 565,000 millones de pesos para 2020. Sin embargo, como bien menciona Mario, ahorita las estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda es que el déficit público va a rondar los 700, 800,000 millones de pesos, es decir, se va a pasar un poco del techo de endeudamiento. Ahora, aquí me gustaría retomar un punto que mencionaba Mario sobre el crecimiento del costo y el crecimiento de tus ingresos que estás generando. Esto es bien importantísimo, porque como bien menciona Mario, si tus intereses están creciendo a una tasa de 6,6% como promedio anual, pero tus ingresos públicos crecen a una tasa de 2,8% como promedio anual, tú estás teniendo que tu pago de intereses va a llegar un momento en el que va a ser más que tus ingresos o igual que tus ingresos. Para poner hacer esto equivalente, en 2019 el pago de intereses de la deuda fue más que el presupuesto que se destinó al sector salud. Estamos hablando que de intereses y servicio de la deuda son aproximadamente 3% del PIB. Entonces se destina más para esto que para otros sectores que inciden en el bienestar de la sociedad, ¿no? Que incluso ahorita, en medio de un contexto de una crisis sanitaria, pues que pagues más de intereses,
que el presupuesto que se destina al sector salud pues es gravísimo, es realmente un problema. Ahora aquí, del por qué pagamos tanto de intereses, por qué destinamos tanto por ciento del presupuesto, en términos porcentuales, destinamos el 12% del presupuesto. Esto implica que de cada 10 pesos del presupuesto público, 1 peso con 2 centavos se destinan para el pago de intereses y servicio de la deuda. Pero ¿por qué es esto? Realmente no depende tanto o no en su totalidad del sector público, influyen también otras variables, como mencionaba Mario, la caída de la economía, la depreciación cambiaria, la tasa de interés también influye, pero también influye en qué términos te estás endeudando. En México, gran parte de la deuda, aproximadamente el 80% de la deuda está a tasa fija y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Como cuando se pide un carro, entre más sea el plazo de pago que tú estás sacando tu carro, más van a ser los intereses que vas a pagar. Y cuando sacas un carro, un automóvil a 2 años, 3 años, los intereses que pagas son menores en comparación a cuando tu pago, tu plazo son de 5 años. Tus intereses van a ser todavía mucho mayores. En México, la deuda está a largo plazo en su gran parte, en su gran mayoría. Entonces implica que también pagamos muchos intereses por el tipo de la estructura del portafolio de endeudamiento, que es a largo plazo y tasa fija. Esto tiene repercusiones a corto plazo. Por ejemplo, ahorita, en medio de la crisis económica y sanitaria, Banxico decidió bajar las tasas de interés para poder incentivar la demanda de los hogares y de las empresas. Esta baja de las tasas de interés podría favorecer a una reducción en los intereses que se pagan anualmente por la deuda pública. Sin embargo, como tu deuda está en su mayor parte a largo plazo, pues no puedes aprovechar tanto esta caída de tus tasas de interés, porque ya estás comprometido. Entonces, lo que ha hecho, la estrategia que ha seguido la Secretaría de Hacienda en los últimos 2 meses ha sido recomprar su deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Compra deuda pública de largo plazo y emite deuda pública de corto plazo. De esta manera hay una especie de trade-off entre los intereses. Y es la estrategia que ahorita he estado siguiendo. Creo que lo que dice Carlos es muy importante, porque además, pues este perfil de deuda, como se dice, está evitando que el gobierno, la nación, porque es cierto, no solo de los gobiernos de los organismos paraestatales, aproveche en todo caso esta ventaja que pudiera tener el tener menores tasas de interés en los mercados internacionales. Y paralelamente, al cambiar deuda de largo plazo por deuda de corto plazo, presiona hacia adentro las tasas de interés internas a los DCETES al requerir más dinero, entonces genera un efecto de aumento en la tasa de interés interna. Esto es importante. Ahora, yo creo que también es importante ver hacia dónde se ha ido, si es que de alguna manera podemos seguir este endeudamiento. A mí me parece muy grave en este momento que, por ejemplo, la deuda de Pemex, que se estima en 2.4 billones de pesos, pues equivalga en pocas palabras al 20% de la deuda pública total o a lo de los requerimientos financieros del sector público, como lo establece, como lo señala atinadamente y técnicamente Carlos. Me parece que es importante saber hacia dónde. Entonces, fíjense lo grave, nos gastamos el ahorro petrolero, le inyectamos a Pemex muchísimos recursos y hoy Pemex no puede recuperar su producción. Es decir, me endeudé mucho en una empresa y la producción de esta empresa no me está dando, por ejemplo, para pagar los intereses. Es como trasladamos el problema a la economía familiar. Entonces, ¿qué va a suceder? Como dice Carlos, cada vez más nos va a comer este endeudamiento hasta que estemos trabajando, digo, y espero que no te llegue el caso, estemos trabajando pues únicamente para cumplir con el pago de la tarjeta de crédito. Esto lo diría, digamos, en términos muy coloquiales, para que la gente entienda el impacto. Si nosotros dividimos, por ejemplo, el número de mexicanos que había en diciembre del 2018 y sumamos el número de mexicanos que hay ahorita y lo dividimos entre la deuda total, pues cada mexicano
debe mucho más hoy que antes, es decir, esa deuda per cápita, y yo te diría antes de nacer, es decir, hoy, si nace un niño, pues ya tiene una deuda muy superior a la que tenía en diciembre de 2018, a lo mejor su papá. De ese tamaño es el peso de la deuda para el Estado. Pues está muy interesante esta plática. Yo les voy a pedir que no se vayan, que permanezcan aquí en Revolución Democrática. Vamos a ir rápidamente a un corte para escuchar también la opinión de la ciudadanía. No se vayan, ahorita regresamos. El problema está en de que pues cada año los intereses que se acumulan no están considerados como ya deuda, sino que año con año se van generando sus nuevos intereses. Yo creo que tenemos que ser más responsables para todos regresar a nuestras actividades económicas. Está bien que el gobierno gaste más en servicios de salud, pero también no veo tan bueno que el gobierno nos encierre a todos. Mejor hay que salir a trabajar, a generar nuestros ingresos, pero sí respetando muchas medidas de precaución para evitar que los contagios se nos salgan de las manos. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Recuerden que pueden encontrar nuestros programas, sus programas, en YouTube. Se van a YouTube y le ponen Revolución Democrática 2.0 TV y ahí van a encontrar este y todos los programas de Revolución Democrática en sus diferentes temporadas. Son programas muy importantes, muy interesantes, que les pueden servir de verdad. El Partido de la Revolución Democrática hace posible este material para que ustedes tengan otra visión y tengan el conocimiento, lo puedan adquirir y lo ocupen como una herramienta. Hoy estamos hablando sobre la deuda externa y qué les parece si continuamos, porque el tiempo, híjole, el tiempo no alcanza igual que el dinero para pagar las deudas. Yo les quiero preguntar antes de continuar con lo que se tiene programado, las dudas que nos hacen llegar, que a lo mejor parecieran dudas muy sencillas, muy simples, o incluso a veces dice uno, ay, ¿cómo no vas a saber? Pero es real, a veces la gente no tiene el conocimiento de estos temas. Hablamos de una deuda, pero dos cosas, Carlos. Vamos a empezar con Carlos, después vamos con Mario. Carlos, ¿qué pasa? Nos preguntan, si no pagamos esa deuda, ¿qué pasaría? ¿A quién le debemos esta deuda? Claro, mira, la deuda externa, como comentábamos hace un rato, representa aproximadamente el 40% del saldo de la deuda total. Ahora, de esta deuda, la gran parte son CETES o son títulos gubernamentales que fueron emitidos en mercados de deuda extranjera. Entonces, ¿a quiénes les estamos debiendo esta deuda? Principalmente son inversionistas extranjeros y una poca porción a organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué pasaría si no pagáramos esta deuda? Pues depende de las circunstancias en las cuales esto sucedería. Como en años anteriores, se pueden, o incluso como lo han hecho otros países, pueden caer en algo que se conoce como moratoria de pagos, ¿no? Entonces, un país cae en moratoria de pagos o se declara en moratoria de pagos cuando sus ingresos no son suficientes para poder cubrir el capital más los intereses de la deuda. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Regularmente, o lo que ha sucedido en otros casos, es que se vuelve a reestructurar la deuda. Hay un plan que surge principalmente de algún organismo internacional que le ayuda al país a reestructurar su deuda. Entonces, esta deuda no es como que se salda, no puedo pagar y ya de repente pues vuelvo otra vez a empezar, sino que se reestructura esta deuda, se cambian las tasas de interés, a lo mejor se te perdonan cierta parte de los intereses y sabes que solamente págame tanto por ciento. Es como cuando ocurre, como en un banco, por ejemplo, cuando una persona le debe cierta cantidad al banco, llega un momento en el que el banco te dice, sabes que solamente págame cierta cantidad de lo que me debes y ya no hay ningún problema. Entonces, en este caso, lo que sucede con los países, con la deuda pública, es muy parecido. Entonces, o se reestructura tus términos de, sabes que te cambiamos tu tasa de interés, te disminuimos, no represente tanta carga, pero también te podemos perdonar cierta parte de los intereses.
Muchas gracias, Carlos. Mario, por favor, coméntanos. El presidente Andrés Manuel sostiene pues esta política de la que hablábamos hace un ratito, de no endeudamiento al país más que el autorizado por el Congreso. ¿En qué monto y con qué fin se utiliza este endeudamiento autorizado por el Congreso? ¿Esta deuda pública es externa o es interna? ¿Y cuál es su costo financiero, Mario? Como lo dice Carlos, el endeudamiento puede ser interno o externo, mediante la colocación de estos valores gubernamentales en mercados internacionales o directamente con instituciones, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que otorgan créditos al país. Ahora, se ha recurrido, sin lugar a dudas, se ha recurrido a este endeudamiento, y el problema es ¿en dónde está la deuda? Hasta hoy yo te diría que un grandísimo porcentaje de la deuda en que se ha incurrido durante la presente administración, pues tiene que ver con inyecciones de recursos a Pemex, en proyectos pues que estamos viendo que no necesariamente van a tener la viabilidad y la rentabilidad para lo que es la industria energética, la industria petrolera. Ese es un punto. A veces se ha endeudado, que sería muy grave, pues para cumplir con los compromisos de gasto público, llámese a veces gasto corriente, es decir, gasto que no se dedica o no se destina a inversión productiva, y para financiar, como pues se dice en el argot, el gasto corriente del sector público, desde el pago de sueldos y salarios cuando los ingresos no alcanzan, hasta el pago del agua, luz, gastos de operación del propio gobierno. Por eso es tan importante que si nosotros estamos recurriendo al endeudamiento, se generen los ingresos suficientes, que tampoco se ha planteado incrementar los ingresos debido al bajo crecimiento económico. Los ingresos, lejos de crecer, los ingresos públicos han caído. Entonces, esto genera pues toda la problemática que estamos viendo del peso de la deuda. Y un poco reforzando también lo que dice Carlos en términos de qué sucede si no tenemos para pagar, pues definitivamente ya tenemos ejemplos muy dolorosos. Uno lo vivimos hace muchísimos años en el país, en el 85, cuando estábamos prácticamente declarando una moratoria, o países más adelante lo han vivido, como Grecia hace algunos años, en donde, si bien es cierto, hay reestructuras de deudas, pues te vuelves una especie de paria internacional, porque también empiezan a exigirte programas de ajuste, a veces muy duros para la población. Un ejemplo, dicen, se tienen que incrementar los impuestos para pagar esta deuda, si no, no te vamos a creer que estás ordenándote en tus finanzas y no te vamos a hacer ninguna reestructura. Hay que elevar el transporte público, por ejemplo. Es decir, son estos planes llamados planes de estabilización, donde quien sufre es la población. ¿Por qué? Pues porque lo que se busca es reducir el gasto, por un lado, y por el otro, incrementar los ingresos. Un programa de estabilización, simplemente lo digo a manera de ejemplo, diría: oye, fíjate que tu gasto en las pensiones a los adultos mayores, pues no, ya no lo puedes hacer, tienes que subir impuestos y recortar el monto, por ejemplo, de este subsidio. Ese es el problema de cuando caes en alguna moratoria. Las tasas de interés se van para arriba, nadie quiere invertir en este país o en el país que haya declarado este default de deuda, porque ¿quién te va a prestar? Es como si te mandaran, por decirte algo, al buró de crédito, como un elemento que no paga sus compromisos. Tu acceso al crédito es cada vez más difícil, o tu acceso al crédito es cada vez a tasas de interés mayores. Entonces, lo que se te hace, quien sufre más cuando hay un sobreendeudamiento, pues es la población en general. Y eso es lo peligroso de estar recurriendo a este endeudamiento, porque es como si a tus hijos les estuvieras heredando deudas.
Justamente hablando de la ciudadanía, Mario, muchísimas gracias. Carlos, yo quisiera preguntarte qué repercusiones tendrá la deuda pública, especialmente en la externa, el impacto que estamos viviendo ahorita de la pandemia de COVID-19 en la economía mexicana, si bien ya estamos viendo muchos estragos en las pequeñas y medianas empresas que pues han tenido que cerrar, desde la tiendita, desde el negocio muy pequeño familiar. ¿Qué otras repercusiones va a tener esta situación de la pandemia, Carlos? Sí, muchas gracias. Pues como lo comentábamos en un principio, el efecto que ahorita está teniendo la pandemia lo podemos clasificar como en tres, o lo podemos dividir. El efecto de la caída de la actividad económica, que es un efecto muy importante, porque aunque tú no te estés endeudando, no estés emitiendo nueva deuda, no estés pidiendo nuevos préstamos, tu deuda se te está incrementando como porcentaje de la producción que generas. Entonces, esto es peligrosísimo, como mencionábamos en un principio, si tus ingresos, si tu deuda crece más que tus ingresos, entonces va a llegar en un momento en el que no vas a poder pagar tu deuda. Entonces, la lenta recuperación y la brusca caída de la actividad económica, pues va a tener fuertes repercusiones en el gasto, y que es algo que ya vimos en el paquete económico que se presentó hace unos días, en el cual pues vemos que hay una reducción total en el gasto público. ¿Por qué finalidad? Pues por tratar de estabilizar este saldo de la deuda pública. Ahora, como mencionaba Mario, pues este monto de la deuda pública ahorita es equivalente como a 100,000 pesos por persona. Entonces, estamos hablando que cada ciudadano mexicano debe 100,000 pesos por persona ahorita. Si las repercusiones de la crisis económica siguen aumentando, mediante la pérdida de empleos, la pérdida de la actividad económica, la pérdida de la inversión, la pérdida de la confianza en la economía mexicana, pues estos 100,000 pesos por persona se pueden elevar hasta 120,000 pesos por persona. Y esto es gravísimo, porque no solamente es una deuda que vamos a estar pagando ahorita, de que ya en el siguiente año los intereses pues, se van a elevar debido a que debes más deuda, sino también a las futuras generaciones. Y que este es un concepto que Mario mencionó ahorita que me parece importantísimo, que la deuda pública es un tema generacional, es un tema que no solamente involucra a las generaciones presentes, sino también involucra a las generaciones futuras. Entonces, por ejemplo, el incremento de la deuda pública que se espera o se estima que para final de año sea 9.9 puntos del PIB, esto significa que las siguientes generaciones van a tener que pagar ese incremento de la deuda pública. Y como, pues bueno, con la reducción ya sea del gasto público, con menor presupuesto para educación, para salud, para pensiones, para inversión, pero también con un incremento de los impuestos. Entonces, el aumento de la deuda y el efecto que va a tener la crisis pues va a ser de corto, mediano y de largo plazo, tanto a nivel nacional como para las familias y las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, Carlos. Mario, ¿es viable endeudarse para implementar un ingreso vital de emergencia durante la pandemia a modo de apoyar a estas pequeñas y medianas empresas para que no dejen el confinamiento? Porque bueno, pues escuchamos mucho si no tienes a qué salir, no salgas, pero lamentablemente pues vivimos en un país en el que sí tenemos a qué salir, pues nada más y nada menos que a trabajar para poder comer, ¿verdad? Como muchos mexicanos, pero pues qué tan viable sería poder aplicar una deuda para poner en marcha un ingreso vital de emergencia, Mario. Mira, hoy en día, como recibimos el presupuesto de 2021, y aunque yo sea un partidario del ingreso vital, pues simplemente las finanzas públicas hoy no tienen el espacio necesario para generar esta implementación. Si tú me dijeras, bueno, vamos a cambiar estos proyectos absurdos que se están llevando a cabo, si tú me dijeras hoy, fíjate que no le voy a suspender la construcción del aeropuerto porque pues ahorita no lo necesito, el número de operaciones aeroportuarias pues ha bajado y se va a recuperar hasta dentro de 30 años, pues puedo hacer una pausa. Si tú me dijeras hoy, oye, le voy a bajar a esta refinería que le estoy metiendo 45,000 millones de pesos al año y además pues no garanticen ser un buen negocio, y si tú me dijeras hoy, no le voy a meter al tema del Tren Maya porque lo importante ahorita es otras prioridades, bueno, solamente así podrías configurar una bolsa para generar este apoyo al ingreso vital, que además fue lo que se tenía que haber hecho en cuanto estalló la crisis. Como te digo, no es lo mismo que hoy tú debas más
pero que tengas a tu planta productiva, vamos a llamarla así, intacta o menos golpeada, o tengas menos pymes que desaparecieron, tengas menos gente en el desempleo, que no haber hecho nada y de todas maneras deberlo, porque eso es lo absurdo. No lo hiciste porque no querías aumentar tu deuda, pero al final del día acabaste incrementando la deuda porque lo metiste en malos negocios y no hiciste lo que tenías que hacer, pues para que tu economía se recuperara rápido. Ya estamos viendo hoy que siguen las principales agencias calificadoras disminuyendo el crecimiento esperado de México, es decir, el pastel se sigue haciendo más chiquito y como la deuda no se ha hecho más chiquita, pues la rebanada que se lleva el costo financiero de la deuda es más grande porque se hizo chiquito el pastel y porque la deuda aumentó. Entonces la rebanada que les tenemos que dar al pago del costo financiero de la deuda pues es cada vez mayor y ya lo estamos sufriendo. Vemos que se le han recortado recursos al campo, se le están recortando en el presupuesto 2021, que ya Financiera Rural no va a apoyar al campo, que el IMSS tiene 4,000 millones de pesos en su gasto de inversión, es decir, ya empieza a afectarte sectores que pues son estratégicos pues para el bienestar de las personas. Muchas gracias, Mario. Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Es viable, no es viable? Tú, desde otro punto de vista, ¿cómo lo ves? Cuéntanos. Coincido mucho con el comentario que hace Mario. Fíjate que es muy importante y tal vez parezcamos pericos repitiendo lo mismo de la generación de ingresos, pero por ley, la ley de deuda pública establece que no te puedes endeudar para gasto corriente, no te puedes endeudar para actividades que no te generen después ingresos para poder pagar los intereses y el capital de tu deuda, cosa que no hemos visto, cosa que ahorita a julio del presente año, pues el 42% de la deuda externa es para Pemex. Y de este 42%, la gran mayoría de su deuda es para financiar o refinanciar sus pasivos. Entonces, ni siquiera es deuda que se está viendo para poder financiar alguna planta productiva, sino que es deuda para estar financiando los pasivos de Pemex. Entonces, estamos viendo que la gran apuesta o los grandes proyectos de la presente administración, pues no te están asegurando que realmente te generen estos ingresos que tú necesitas. Que si lo vemos desde otra perspectiva, como lo han hecho otros países, pues es que invierten ahorita o se endeudan para poder inyectar dinero a la actividad económica, que es algo que a mediano plazo lo vas a ver recuperado, lo vas a recuperar. ¿Por qué? Porque si tú dejas que tu aparato productivo, como menciona Mario, se vaya desintegrando, vemos pérdidas de empleos, vemos que desaparecen las pequeñas y medianas empresas, vemos que las grandes empresas incluso también tienen caída en su producción y en sus ventas, pues te vas a tardar más tiempo en recuperarte y esa pérdida de ventas se traduce también en una pérdida de tus ingresos, del impuesto que recaudas sobre la renta y del impuesto que recaudas mediante el consumo de las personas. Pero si tú te endeudas e inyectas este dinero para poder estimular esta demanda efectiva de las familias, de las empresas, de los pequeños y medianos comerciantes, lo que vas a tener es que tus ventas, tu comercio, tu actividad económica no va a caer a niveles a como si tú no intervinieras. Y esta no caída, por así decirlo, esta estabilidad que le vas a dar al eco, pues se va a ver reflejado en que tus ingresos presupuestarios que recaudas mediante el impuesto sobre la renta y mediante el impuesto a valor agregado, pues no van a caer tan drásticamente y vas a poder recuperar y salirte del bache de una manera más rápida, sin considerar los costos sociales que podría tener no hacerlos, que podría tener porque que está teniendo ya el hecho de desproteger a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas. Pues con este tipo de información yo creo que los ciudadanos están en coma, como el paciente que nos acaba de llegar, porque quiero que sepan que me están avisando que en el quirófano de Revolución Democrática ya tenemos al paciente de siempre, que ahora viene con el infarto de que debe mucho, que no sabe de dónde va a pagar, que no sabe cómo le va a hacer, ya le dio coronavirus, ya le dio de todo a este paciente, y yo los voy a invitar a que me ayuden a ver qué le hacemos, cómo lo ayudamos, porque yo ya no sé qué hacer. Vamos rápidamente al quirófano de Revolución Democrática 2.0. Ahí vienen los de Electra.
Ay, oiga, usted no invente, está viendo cómo vino el paciente todo espantado de que, a ver, tranquilícese, ¿cuál Electra, hombre? Si esa deuda no estamos hablando, de esa usted se arregla después, por favor. Nos van a embargar. No lo van a embargar. Usted cállese, que de por sí el paciente ve acá cómo viene, cada rato llega mal, este señor llega mal, de veras, híjole. Bueno, pero ya que les digo, doctores, por favor ayúdenme, ya no sé qué hacer con este paciente. Miren, yo aquí le veo pues muchas cosas. Tiene una deuda externa, así, en superficial. Pues, no hombre, está, pero por todas partes, está infestado este paciente. No sé cómo lo vamos a ayudar. Tiene estrés postraumático del COVID. ¿Cómo que quiere un beso y un abrazo? Con eso no se quita usted, hombre. Doctor Carlos, por favor, ayúdeme. ¿Qué le hago a este paciente? No, hombre, sí está muy mal, Mal. Unas inyecciones de inversión física, pero así, unas 3, 4 dosis de inyecciones de inversión. Muy bien, doctor Carlos. Doctor Mario, ¿qué más nos recomienda? Por favor, ayúdeme. Pues para complementar la receta del doctor Carlos, yo le extirparía primero los caprichos, ¿no? Los caprichos de gasto, sería urgente extirparlos, y como complemento a la receta del doctor Carlos, pues yo le inyectaría certidumbre a la inversión privada. Necesitamos una inyección de certidumbre a la inversión privada y extirpar los caprichos de gasto público. Mire, tiene usted razón, yo aquí tiene un avionzote aquí incrustado, hombre, tiene un avión, tiene un tren que le atraviesa de aquí hasta acá, le está afectando de verdad muchas partes. Ay, es que este paciente, sí, hombre, no, hay que, anótelo por favor, hay que extirparlo. La receta que nos están dando, doctor Mario, lo escucho. En el corazón, pues ahí le está chocando con una refinería, entonces hay que quitar la refinería. Okay. Y también creo que el vaso lo está afectando, unas vías del tren, también hay que quitarlo. Y entonces inyectar certidumbre. Pues aquí le vamos a tener que extirpar todo esto, que del corazón no está mal. Ay, usted cállese, hombre. Sí, ya sé que es feliz y es sabio el señor, pero eso no le hace, eso no va en el corazón, usted no se meta. Ay, discúlpenme, es que aquí tengo el enfermero, pero no sabe, por eso llega este paciente así cada vez peor. Director de salud. ¿De qué va a ser próximo director del INSABI? Usted cállese, hombre, usted no sabe de esto, usted no sabe. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Ahí viene el tren, oiga. Ya lo extirpó el señor, dice que desde allá puede hacer milagros, doctor Carlos. Deme con qué podemos mandar a su casa este paciente, porque pues aquí no tenemos camas, la verdad es que ya no hay camas aquí y lo tengo que mandar a su casa. Pero pues con qué receta, doctor Carlos. Buenas pastillas para bajar la presión de sus intereses, porque ese costo financiero sí que le sube la presión y luego no, ya no saben ni qué hacer. Muy bien, pues vamos a tener que mandar a este paciente a ver si no se nos queda en el camino. Yo le veo ganas de vivir, yo le veo ganas. No le veo por dónde, la verdad, pero pues ya saben que en este país todo es posible y estoy segura de que con estos doctores y con los doctores que nos están viendo y las doctoras vamos a sacar adelante a este paciente. Muchísimas gracias, doctores. ¿Qué les parece si regresamos al programa y ustedes no se vayan? Hemos llegado ya a la recta final, lamentablemente. Yo sé que es la parte más triste de este programa porque quisiéramos que nos durara todo el día hablar de estos temas definitivamente en un solo programa. Bueno, pues no es posible porque salen cada vez, entre más le va uno escarbando, pues van saliendo más dudas, pero sírvase este primer programa como introducción en estos temas en los que todas y todos debemos de influir, debemos de participar, de estar enterados e informados. Recuerden que cuando exigimos nuestros derechos también tenemos la obligación de participar en las decisiones que se toman en nuestro país, así que yo las invito y los invito a que veamos este tipo de programas, que agarremos este tipo de herramientas para adquirir conocimiento y no nos agarren en curva cuando andemos en la calle, cuando nos pregunten qué es la deuda. Pues hoy van a poder decir que en Revolución Democrática les explicaron perfectamente bien, porque aquí por lo menos a mí y al camarógrafo nos quedó bastante claro en el panorama en el que estamos situados. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar ya con las partes finales de nuestro programa. Yo voy a pedirle, por favor, Carlos, estamos ya en la recta final. Antes de irnos a las conclusiones, por favor, coméntanos qué política económica post-COVID, por así llamarla, consideras más conveniente, Carlos.
Muchas gracias. Yo pienso que lo más recomendable sería una política fiscal contracíclica. Este concepto que a lo mejor sonará muy técnico, que se los puedo explicar de manera muy rápida, una política fiscal contracíclica es actuar de manera contraria a cómo va el ciclo económico. Entonces, si tú vas en el ciclo descendente, estás en medio de una contracción económica, tú aplicas una política fiscal agresiva o expansiva, de modo que incrementas tu gasto público y disminuyes los impuestos. De esta manera, ayudas o incentivas a la recuperación económica. Este tecnicismo, a lo mejor, como podrá sonar, es lo que necesita la economía mexicana. Necesita un sector público más activo, necesita proyectos y programas públicos más activos y que tengan un enfoque para recuperar la pandemia, porque no solamente hablamos de que no hay nuevos programas públicos, sino que los programas públicos que ya existen no se están adecuando a las condiciones de la pandemia, ¿no? Necesitamos inversión en educación, que es lo que a mediano y largo plazo pues, nos va a ayudar a incrementar la productividad del país. Necesitamos también mejorar las condiciones de seguridad pública, que es un tema que pues, no podemos negar los efectos que tiene la actividad económica. Entonces, en resumidas cuentas, diría que necesitamos un sector público más activo en la economía. Muchas gracias, Carlos. Mario, ¿una declaratoria, la moratoria de la deuda externa serviría? O, por ejemplo, en esa predicción que hay de que ya vamos viendo cómo va a venir ese presupuesto en 2021, si el gobierno mantiene su tan famosa austeridad, ¿serviría eso, Mario, también, por ejemplo, una declaratoria de moratoria, como ya te preguntaba? ¿Funcionaría o tú qué opinas? No, yo creo que en este momento, pues una declaración de moratoria nos metería en mucho más problemas de los que ya tenemos. Yo creo que hay dos cosas, y complementando lo que menciona Carlos, efectivamente se requiere una política contracíclica, es decir, que el gobierno replantee también en qué está gastando, que el gobierno replantee en qué está gastando y cómo lo está gastando. Yo creo que debe haber volcar mucho más recursos a la inversión pública, pero a la vez también dar garantías suficientes a la inversión privada. O sea, ¿quién va a venir a invertir a este país ahorita que lo requerimos tanto para restablecer el crecimiento y los empleos y la actividad económica, que para mí es vital, pues para eludir o para bajar, digamos, la deuda externa o la deuda interna, para cumplir con esos compromisos? ¿Quién va a venir a invertir en un país donde por una consulta pública, que quién sabe dónde está, cómo se hizo y dónde salió, pues cancelas el establecimiento de una planta, de una cervecería, cuando ya todo estaba perfectamente aprobado? Es decir, mientras tú no le generes garantías a la inversión privada y no generes esta inversión pública rápida que detone el empleo, pues difícilmente vamos a poder reactivar al paciente y más difícil vamos a poder cumplir con los compromisos de la deuda pública. Como les digo, no es lo mismo endeudarse para comprar algún capricho, vamos a llamarlo así, que endeudarse para poner un negocio o para crear una infraestructura que me va a permitir generar más ingresos. Y creo que ese es el punto del asunto. Una moratoria lo único que traería ahorita es una mayor desconfianza en el país, que ya está erosionada por el proceso de toma de decisiones y cómo se han llevado las cosas. Mal o bien, nos guste o no, ahí están las reglas del juego. Y precisamente las reglas del juego están hechas ahora para que la iniciativa privada participe en muchas actividades. Y esto hay que aprovecharlo en este momento, porque además hay oportunidades de inversión en el país, pero si no generamos la confianza, pues definitivamente va a ser prácticamente imposible que salgamos de este bache y nos sigamos hundiendo. Pues antes de que terminemos el programa, me encantaría, por favor, que me regalen sus conclusiones y si para el día de hoy consideran que pudiéramos agregar algo al programa, se los voy de verdad a agradecer. Carlos, te escucho. Muchas gracias. Fíjate que a mí me quedé como con un comentario, que es que hay un tema que tal vez no se discute mucho en estos temas financieros, por así decirlo, que es la brecha de género en el mercado laboral.
en México hay una brecha de género impresionante en cualquier tema que hables, pero en el mercado laboral tiene una influencia significativa. Si tú vas cerrando la brecha de género, si vas generando condiciones más equitativas, tanto para los hombres como para las mujeres, puedes aprovechar el potencial que representa la productividad de las personas, y que es un tema que mejoraría no solamente la economía nacional, que tendría una influencia en los ingresos que recauda el sector público, sino también tendría un impacto en los hogares, en donde residen cada uno de las personas de este país, ¿no? Entonces, la brecha de género ahí es un tema, cerrar la brecha de género en el mercado laboral es un tema que hasta el momento se ha discutido mucho, pero me parece que es muy importante y que incluso podría ayudar eh, de manera importante a incrementar la recaudación, a tener mayores niveles de productividad, a reactivar la economía de una manera más rápida, considerando que las mujeres representan un gran porcentaje de nuestra población. Híjole, Carlos, pues yo creo que pusiste el dedo en la llaga, pusiste el dedo en la herida, porque absolutamente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un tema al que le tendríamos que dedicar todo un programa, porque coincido contigo, la brecha que existe es muy amplia y tendríamos que trabajar sobre ello. Habría que analizarlo en un programa, así que yo los voy a comprometer a que tengamos uno próximo y podamos platicar respecto a ese tema, si les parece bien, porque sí, oye, me lo sacaste ya al final, ya que vamos de salida, eso no se vale, pero te voy a comprometer a que vengas a Revolución otra vez y platiquemos de este tema más a profundidad, por favor. Mario, escucho tus conclusiones, ¿qué hay que agregar para el día de hoy? Bueno, desde luego complementando lo que señala Carlos, que además es bien importante, y yo te añadiría otro, ¿no? Con el terrorismo fiscal que se ha desatado, pues estamos ahuyentando más a la inversión privada, ¿no? El calificar como delincuentes a una persona que omitió un dato en su declaración de impuestos, pues me parece que no es la manera de atender la inversión privada o de fomentarla. Entonces yo creo que debe haber un análisis bien hecho de lo que estás haciendo en materia de discusiones fiscales, y por qué no hablar también de cómo generamos incentivos y facilidades a que el comercio informal, no comercio informal, a que la economía informal se vaya incorporando cada vez más a la economía formal. Eso también ayudaría a incrementar la recaudación. Entonces, yo creo que sin terrorismo fiscal y con mayores facilidades de integración a la economía informal, también podemos incrementar los ingresos, incrementar la actividad económica bien remunerada. Desgraciadamente, si lo queremos hacer, y así hay que decirlo tan crudo como es, con programas asistencialistas que no ayudan a una persona a, pues sí, incorporarse a la economía formal, pues desafortunadamente seguiremos en esta espiral o en este círculo vicioso, en lugar de generar un círculo virtuoso. Pues definitivamente de aquí también salieron otros temas. La economía informal es algo que se está viendo muy afectado y que también tenemos que dedicarle un programa completo. Ya lo hicimos en semanas anteriores, pero concluimos que no era suficiente y hoy volvemos a concluir que es necesario volver a tocar estos temas y muchos otros que salen derivados de este programa. Pero pues bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y no me queda más que agradecerle su presencia, su paciencia también, porque caray, ya saben que en estos tiempos con el internet y la onda virtual, cómo sufre uno de verdad para hacer estos enlaces, pero es de verdad muy valioso para nosotros su dedicación, su paciencia. Mario, como siempre, un gusto saludarte y tenerte en Revolución Democrática. Al contrario, te lo agradezco a ti, a tu equipo, y un saludo a los y a mi colega hoy en la cara acá. Claro que sí. Carlos, pues, bienvenido, ya te estrenaste el día de hoy como ponente, pero te vamos a comprometer a que no va a ser la última. Muchas gracias, un honor escucharte y tenerte en Revolución Democrática. Muchas gracias también a Mario y a todo el equipo, gracias por la invitación y espero volver a estar por acá platicando de otros temas que igual son relevantes. Pues muchas gracias a los dos, de verdad les reitero mi admiración y mi agradecimiento. Pero también a todas y a todos los que nos están viendo y que comparten este programa y lo hacen posible. Recuerden que Revolución Democrática 2.0 es un programa que hace posible el Partido de la Revolución Democrática para tu capacitación y tu cultura política. Muchísimas gracias, yo soy Gabriela Juárez, como siempre ya saben que para mí es un gusto estar con ustedes y aprender de nuestros maestros. Los veo el próximo jueves, ¿les parece bien?